Muy buenos días, mi nombre es Nicole Lara, terapeuta ocupacional de la Municipalidad de Talcahuano, del Departamento de Empleo, Capacitación y Fomento al Microemprendimiento, y el día de hoy vamos a hablar sobre la Ley 21.015 o también llamada Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Los invito a todos ustedes a participar de este video. Vamos a hablar sobre la Ley de Inclusión Laboral, que es la Ley 21.015, que es lo que busca esta ley en la colocación laboral de las personas con discapacidad. Pero para partir con esta ley, nosotros tenemos que definir el concepto de discapacidad. ¿Qué es lo que es la discapacidad? Es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones, actividades y las restricciones en la participación. Cuando nosotros hablamos de la deficiencia, son los problemas que afectan a una estructura o una función corporal. Cuando hablamos de la limitación en la actividad, son las dificultades que yo tengo para ejecutar acciones o tareas. Y cuando yo hablo de las restricciones en la participación, son los problemas que yo tengo para participar en situaciones cotidianas. Cuando yo hablo de discapacidad, entonces finalmente puedo definir que hablo sobre la deficiencia, que sería mi discapacidad física, mi discapacidad sensorial, mi discapacidad intelectual, cómo estas se enfrentan con estas barreras del entorno físico. Por ejemplo, si yo tengo discapacidad física, uso silla de ruedas, dependo de otra persona en el traslado, dependo de otra persona para subirme a la locomoción, al bus, entre otras cosas. También voy a depender del contexto social. El contexto social es un factor que limita o potencia a las personas con discapacidad. ¿Por qué las limita? Porque muchas veces hace esta discriminación hacia las personas con discapacidad por su condición. Y cómo todo esto va a impedir que la persona pueda participar de manera independiente tanto en un trabajo, educación o en salud. La barrera más difícil que hoy tenemos como sociedad que cambiar es la barrera cultural. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, tenemos hartos tipos de discapacidad. No solamente una. Tenemos la discapacidad física, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, la discapacidad sensorial. Cuando nosotros hablamos de discapacidad física, no solamente nos podemos imaginar una persona en silla de ruedas, sino que también nos podemos imaginar una persona con una amputación en su miembro inferior, a una persona con artrosis, a una persona con amputaciones en su miembro superior, entre otras cosas. Cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual, tenemos a las personas con discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada, a los niños con síndrome de Down, entre otras personas. Cuando hablamos de la discapacidad psicosocial o mental, acá tenemos los trastornos mentales que serían depresión, sería trastorno de bipolaridad, esquizofrenia, etc. Cuando yo hablo de la discapacidad sensorial, tengo dos partes. Tengo que definir la discapacidad sensorial ya sea visual, yo puedo tener ceguera, baja visión, o la discapacidad sensorial que sería sordera o hipoacusia. Vamos a hablar sobre el lobito de la ley de la discapacidad. Como yo le decía, la discapacidad es un concepto que ha ido evolucionando a través del tiempo. En el año 1994 se hablaba de minusválidos o discapacitados y se usaba un término más peyorativo. Lo único que se buscaba era que el discapacitado tuviera una vida digna. Este concepto fue evolucionando. El 10 de febrero del año 2010 comenzó esta ley de inclusión social de personas con discapacidad, que es la ley 20.422, que lo que busca que las personas tengan el derecho y la igualdad de una plena inclusión social de las personas con discapacidad, asegurando el derecho y eliminar todo tipo de discriminación. En esta ley empezó a trabajar que las personas con discapacidad tuvieran el derecho a vivienda, tuvieran el derecho a una pensión y así a varias adquisiciones más que hoy en día la estamos viendo. Y el 1 de abril del año 2018 ya comenzó en el diario oficial la Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad. ¿Y qué es lo que buscaba? Que las empresas con 100 o más trabajadores puedan tener por lo menos una persona con discapacidad trabajando. Esta ley del año 2018 al año 2020 también ha tenido hartas modificaciones. Como yo le decía, la ley de inclusión laboral, también llamada ley de cuota o ley 21.015, nos dice que las empresas o los organismos públicos o privados que tengan 100 o más trabajadores, por lo menos tienen que contar con 1% de personas con discapacidad o que tengan la pensión de invalidez. Esto es súper importante porque si yo soy una persona con discapacidad y tengo solamente la credencial de discapacidad y no recibo pensión, yo sí cumplo con la ley.
Ahora, si yo soy una persona con discapacidad que solo recibo la pensión de invalidez, pero no tengo credencial, también puedo cumplir con la ley. Lo ideal es que yo tenga mi credencial de discapacidad, que sería el Registro Nacional de Discapacidad que lo otorga Senadis. Esta ley lo que busca es poder respetar la dignidad de las personas con discapacidad. Cuando nosotros hablamos en materia del ámbito privado, lo que decíamos, que las empresas de 100 o más trabajadores tienen la obligación de contar y mantener contratadas a personas con discapacidad o que tengan pensión de invalidez o de cualquier régimen previsional. Pero esta ley tiene que cumplir con una fiscalización y esta fiscalización se va a corresponder a la Dirección del Trabajo. En la Dirección del Trabajo es donde las empresas van a tener que subir, ¿qué cosa? Subir la credencial de discapacidad de la persona o, en su defecto, el comprobante de pensión de invalidez del trabajador. Si su empresa opta por alguna medida alternativa, ya sea que su empresa no puede contratar personas con discapacidad y tiene más de 100 trabajadores, las medidas alternativas ya sea son pagar una cuota de beneficencia o acreditar que realmente en su empresa no puede haber ninguna persona con ningún tipo de discapacidad trabajando. La cuota que se paga son para fundaciones donde sí o sí se trabaje temas relacionados a la discapacidad y se trabaje en temas relacionados a la inclusión laboral de las personas con discapacidad o a la inclusión social de las personas con discapacidad. La cuota se paga en UF, entonces la UF va variando. ¿Cómo el empleador debe cumplir con esta ley? Durante el primer año, contando la entrada en vigencia de la ley, las empresas cuentan con un plazo de 6 meses para registrar en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo dichos contratos de trabajo, así como modificaciones y sus términos. La entrada en la ley fija 2 plazos, dependiendo del tipo de la empresa. Para las empresas grandes, que son 200 o más trabajadores, la entrada en vigencia es a partir del primer mes subsiguiente a la publicación del reglamento de la ley. En este caso, la empresa tiene que comenzar a publicar sus contratos desde el 1 de abril desde el año 2018. Y las empresas que son de 100 a 199 trabajadores lo tienen que hacer el 1 de enero del año 2019. Hoy en día, el año 2020, ya la ley ya pasó por el diario oficial y hoy es ley de inclusión laboral. Entonces, si usted como empleador o como empresa no está cumpliendo con esta cuota de contratación de las personas con discapacidad, ya la Dirección del Trabajo está sacando multa. Pero usted me preguntará como empresa, como empleador, ¿cuáles son los beneficios que yo tengo al contratar a alguna persona con discapacidad? Al momento de yo contratar a una persona con discapacidad, no solamente mejora la calidad de vida del trabajador, sino que a la empresa va a mejorar el clima laboral. ¿Por qué? Porque va a promover el trabajo en equipo, va a sensibilizar al grupo. Pero hay que tener mucho ojo de que esa sensibilización no sea un tipo de discriminación positiva. Es decir, al momento de contratar a una persona con discapacidad, tiene que ser igual que contratar a una persona sin discapacidad. Se le hace la inducción, se le presenta al equipo, pero el equipo, tienen que dejar muy claro que el equipo no tiene que hacerle el trabajo a la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque eso finalmente es una discriminación. Si yo quiero ayudar a una persona que tenga discapacidad, yo le voy a enseñar, voy a potenciarlo, voy a ayudarlo. No le voy a hacer la pega. Otro beneficio que se experimenta cuando yo contrato a una persona con discapacidad disminuye el ausentismo laboral y se ha comprobado en estudios, se ha comprobado científicamente que las empresas que tienen personas con discapacidad trabajando ha disminuido el ausentismo laboral de los otros colegas. ¿Por qué? Porque concientizan de que si mi colega que tiene discapacidad, que tiene todas estas patologías, viene a trabajar, no presenta licencia, nunca se queja del trabajo, ¿qué queda para nosotros que no tenemos discapacidad? Es por eso que saca lo mejor de cada trabajador y además mejora la reputación corporativa. Y para la persona con discapacidad, cuando yo doy este voto de confianza y contrato a una persona con discapacidad, no solamente va a haber un impacto en lo económico a nivel familiar, sino que va a haber un impacto en mayor autonomía de la persona, mayor independencia, su autoestima, su autovaloración personal. La persona tiene mayor confianza en el que él está desarrollándose de manera independiente. Cuando las personas comienzan a trabajar y la experiencia que hemos tenido, hay un cambio radical.
son más autónomas, son más independientes, tienen una confianza en sí mismos de que ellos pueden hacerlo. Y realmente ha sido, nosotros, las personas que hemos colocado en puestos laborales, ha sido una colocación exitosa. Si usted es una empresa y quiere poder contratar a una persona con discapacidad, lo primero que nosotros hacemos es contactarnos con usted. Nosotros vamos a ver, hacemos un análisis de puesto de trabajo, un levantamiento, qué tipo de discapacidad puede trabajar acá, qué tipo de persona puede trabajar y los conocimientos técnicos que tienen que tener. Si necesitan que la persona tenga enseñanza media, enseñanza superior, sea un técnico. Después nosotros, por medio de entrevistas laborales, hacemos una preselección de los candidatos, derivamos los currículum a la empresa. Y cuando la persona queda seleccionada, hacemos adaptaciones en el caso que lo requieran, ya sea adaptaciones en los software, ayudamos y orientamos a las adaptaciones ergonómicas, entre otras cosas. Y después nosotros seguimos con este seguimiento laboral, donde le vamos preguntando a la persona su desempeño, a la empresa, cómo se ha sentido con la inclusión de una persona con discapacidad. A la fecha, hay algunas modificaciones que se realizan con respecto a la ley. Por ejemplo, antiguamente se decía de que si yo era una persona con discapacidad no podía trabajar. Eso es mentira. Hoy la ley cambió y dice que si yo soy una persona con discapacidad, recibo una pensión de invalidez, sí puedo trabajar. Ahora, el año 2018 y el año 2019, cuando recién comenzó la ley decía, o la promulgación de la ley, decía de que yo podía tener un sueldo hasta 2 sueldos mínimos. Ahora, yo soy una persona con discapacidad, recibo pensión, comienzo a trabajar y no tengo tope salarial. O sea, yo puedo tener una remuneración acorde al mercado sin ningún problema. No tengo un tope de dinero o un tope de sueldo hasta el cual yo pueda percibir. Ya no hay limitación. Así que si usted es una persona con discapacidad, puede trabajar de manera tranquila porque no va a perder su pensión. Cenadis a las empresas también lo invita a participar de este sello inclusivo. El sello inclusivo es un reconocimiento que se hace a todas las instituciones públicas o privadas que comiencen a hacer esta acción positiva al proceso de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Entonces, le invito a ver también esta página del sello inclusivo de Cenadis, donde la idea es que si usted es empresa o usted tiene personas en situación de discapacidad trabajando, pueda ver este sello inclusivo de oro. Para finalizar este taller, quiero dejarle 2 videos donde vamos a ver primero la ley de inclusión laboral de una manera más dinámica, donde actores exponen qué es lo que es la ley. Y el otro video que les quiero compartir con ustedes es cómo tratar a una persona con discapacidad, para que usted no cometa los errores que cometen en el video. Así que le invito a ver estos y muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy la directora del proyecto. Cenadis 11 primera. Necesito que comiences a leer el texto de manera natural hasta el final. Okay. Sabemos que las personas con discapacidad son personas muy distintas al resto de nosotros. Ellos no se pueden desplazar como nosotros, no hablan como nosotros, ni tampoco piensan como nosotros. Tienen sus limitaciones y eso les impide realizar las mismas actividades que el resto de nosotros. Las personas con discapacidad entorpecen la eficiencia y productividad de las empresas. Raro esto de la discapacidad, lo normal, de que piensan distinto, son cosas que están como mal escritas, yo creo. Es duro referirse a alguien como que no piensa como tú. Las personas con discapacidad no pueden ejercer con normalidad ningún tipo de trabajo. Debemos garantizar que los empleos sean solo para personas con capacidad de hacer bien su trabajo. No para los que tienen discapacidad. Por eso apoyo esta campaña. Yo apoyo un Chile más capacitado. Esta campaña, así tal como va, no la apoyo. En realidad es súper terrible. Sabes que es primera vez que dirijo un trabajo como este. Y así, fuera de cámara, te quería preguntar cómo crees tú que lo hice como directora. Súper bien, perfecto en realidad. Eso es lo bueno, que fluyó. Que porque quien realiza esta ley
se refiere a la gente de nuestro país como... Buenísimo. Por eso mismo. ¿Te angustió lo que leíste anteriormente? Sí, me dio rabia. Lo que leíste no es la ley de inclusión. Esta es. Menos mal. Este es el texto real. Con la nueva Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, avanzamos en igualdad de oportunidades y en los derechos. Porque desde ahora cada empresa pública y privada por cada 100 trabajadores Deberá contar con al menos una persona con discapacidad. La nueva ley de inclusión laboral es parte de una política integral para el desarrollo, para terminar con la discriminación salarial. y la discriminación arbitraria por motivos de discapacidad. Porque yo apoyo la inclusión. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Y si tú también la apoyas, puedes conocer más de ella en cenadis.gov.cl. Esa es la real. Qué alivio. Esta sí que la apoyo de todas maneras. Esta la Bueno, apoyamos todas. Sí, pues esta sí. En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces, al tratar con personas con discapacidad, hacemos todo mal. Buena, compadre. Oh, sorry, ¿me agacho? No, si bien me paro yo. Oh, ¿y si lo hacemos así? Ya. Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda. Sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar. Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? No, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, en serio, venga. Pero no, señor. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, calle cruzada. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah. De nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Vamos, Dial. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo? Gracias. Te digo de mejor si cuando hablas normal. Don Toño, tiene que hablarle en señas. Ah, como la señorita de la tele. ¡Hola! Ah, hola. ¿Necesitas algo? ¿Uva? Una fresca de verdura, verdura. Choclo. Lechuga. Pepino. Plátano. Yo ayudar. Ayudar. La mejor forma es hablarle a las personas con discapacidad igual como lo haces con cualquier otra. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que se merece. No la ignores. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok, ¿y para ella? Pregúntale a ella. Es que le hablo. O sea, ¿le hablo? Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se los traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. Recuerda, la mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad de hacerlo. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad.